En este video les voy a explicar las cuentas que se ubican en el rubro cargas fiscales en el pasivo, también llamadas deudas fiscales o impuestos. ¿Qué son las deudas fiscales? Son aquellas deudas que el negocio tiene con los organismos recaudadores de impuestos y tributos. Hay tres tipos de impuestos que paga cualquier negocio: los nacionales, los provinciales y los municipales. Los impuestos nacionales son aquellos que se aplican a todo el territorio nacional. Ejemplos de ellos son ganancias, IVA, monotributo, el impuesto a los bienes personales. Los impuestos provinciales son aquellos que se aplican en el territorio de cada provincia y que dependen de cada régimen tributario provincial. Los más comunes son el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario. Y los impuestos o tasas municipales, el más común es la tasa que se le cobra a los comercios, que se suele llamar tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad. También el municipio cobra obras sanitarias, el impuesto inmobiliario, entre otros, según el régimen de cada municipio en particular. Ahora bien, ¿qué cuentas se incluyen en este rubro? Una cuenta genérica que se llama impuestos a pagar, que puede separarse según el tipo de impuesto. Eso sería lo ideal. Por ejemplo, impuesto a los ingresos brutos a pagar, impuesto automotor a pagar, impuesto a las ganancias a pagar, etc. Y el IVA saldo a pagar, que es el importe a pagar al Estado, que surge cuando el débito fiscal es mayor al crédito fiscal. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. También es importante saber que se suelen pagar anticipos de algunos impuestos que se suelen descontar de la obligación principal al momento de pagar realmente el impuesto, que también lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo se registran las deudas fiscales? Existen dos momentos. Un momento que se denomina devengamiento y otro es el pago. El devengamiento es cuando yo reconozco la deuda que tengo. Es donde realmente se produce el resultado negativo y se genera la deuda, hasta que se realiza el pago. En el medio del devengamiento y del pago es donde se ubican esas deudas fiscales. ¿Qué es el devengamiento? Es un principio contable que reconoce ingresos y gastos en el periodo en que ocurren, independientemente de cuándo se realice el pago o el cobro. O sea, es el momento en el que se genera la obligación, aunque se pague más adelante. Acá les dejo un ejemplo. Si vemos una línea de tiempo, en enero se devenga el impuesto, o sea, el resultado negativo y la deuda, por más que se pague en febrero. En enero se devenga y se paga en febrero los impuestos de enero. Pero el resultado negativo se tiene que registrar en enero. Y así sucesivamente con todos los meses. Lo devengado en febrero, que es el resultado negativo y la deuda, se tiene que registrar en febrero. Y el pago se registra en marzo, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo práctico de algunos impuestos. Vamos a comenzar con el impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos se aplica a los ingresos totales, o sea, la suma de todas las ventas que tiene un negocio. Ventas brutas, sin haberle descontado nada. Por eso es ingresos brutos. Supongamos que durante el mes de mayo los ingresos totales fueron de 900.000 pesos. ¿Cómo se calcula el impuesto? Se le aplica la alícuota de ese impuesto, de acuerdo obviamente a la tabla de alícuotas que va a depender de la provincia y también va a depender de la actividad que el negocio realice. Yo puse una alícuota genérica de 3,5%. Si yo le aplico el 3,5% a 900.000, el total a pagar al Estado provincial va a ser de 31.500. De esta manera también se calculan los impuestos municipales, ya que se suele aplicar una alícuota a los ingresos totales del negocio. Se hacen de la misma manera, lo único que puede cambiar es el nombre de la cuenta y los valores, por supuesto. Vamos a ver cómo es el asiento contable del devengamiento. El último día del mes, o sea el 31 de mayo, ya que estamos calculando el impuesto de ese mes, se tiene que registrar el devengamiento, o sea el resultado negativo, y como contrapartida la deuda que surge con el organismo provincial. Entonces, el asiento es impuesto a los ingresos brutos, resultado negativo que aumenta por 31.500, a impuestos a ingresos brutos a pagar, pasivo que aumenta por 31.500. Generalmente los impuestos se pagan al mes siguiente. Entonces, cuando en el momento del pago, supongamos que se paga el 20 de junio,
Le damos de baja a la cuenta de pasivo impuestos a los ingresos brutos a pagar a Banco Nación, por ejemplo, cuenta corriente. Sería el modo de pago al que se le da de baja también porque es un activo que disminuye. Con todos los impuestos similares donde se aplica una alícuota, se debe proceder de la misma manera en la registración contable. Ahora vamos a ver el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto complejo que requiere de una liquidación particular. Yo solamente les voy a mostrar acá cómo se registra contablemente. Este impuesto se debe apropiar al periodo en que se reconocen los distintos componentes de la ganancia y se lo hace al cierre del ejercicio, cuando realmente se conoce el monto exacto de las ganancias del negocio. Por ejemplo, al 31 de diciembre del 2025 se debe registrar este asiento, que es cuando se ha devengado el impuesto. Impuesto a las ganancias, resultado negativo, 50.000, por ejemplo, a impuestos a las ganancias a pagar, por más que se pague en el periodo siguiente. El impuesto a las ganancias tiene una característica particular. Se suelen pagar anticipos durante todo el año de ese impuesto. Para que se pueda entender cómo se registran los anticipos, se los muestro acá. Cada vez que se paga un anticipo, se hace este asiento. Anticipo impuesto a las ganancias a banco, cuenta corriente en este caso porque se paga con una transferencia bancaria, por ejemplo. Anticipo impuesto a las ganancias, fíjense que es un activo. ¿Por qué es un activo? Porque como yo voy pagando los anticipos, en el momento de la liquidación del impuesto final, yo puedo descontar estos importes que he ido pagando. Por eso es un activo, porque es un derecho que tengo de descontarlo del valor final. Supongamos que nosotros pagamos 5 anticipos de 7.000 pesos cada uno. El saldo de la cuenta de impuestos a las ganancias a pagar, que es un pasivo, me dio un valor de 50.000. Si multiplico cada anticipo que pagué de 7.000 por los 5 anticipos que pagué, me da 35.000 pesos. Entonces lo que debo pagar en realidad como saldo es de 15.000. Y así queda el asiento. Le doy de baja a la cuenta impuesto a las ganancias a pagar, que es un pasivo de 50.000, le doy de baja al anticipo del impuesto a las ganancias que ya pagué durante esos 5 meses y el total a pagar va a ser de 15.000 pesos. Le doy de baja al modo en que lo pago. Otro impuesto también que se paga es el IVA. El IVA significa impuesto al valor agregado y es un impuesto al consumo, o sea que lo paga el consumidor cada vez que compra un bien o un servicio. Ahora, ¿qué sucede? Todas las empresas que son responsables e inscriptas en IVA actúan como agente de retención de este impuesto cada vez que venden. Por ese motivo, el IVA no es un resultado negativo para el negocio, pero sí le genera al negocio una deuda con la AFIP al finalizar cada mes, en el momento que termina de devengar el IVA de cada uno de los meses, ya que es un impuesto que se paga de manera mensual. Entonces, ¿cómo lo tiene que registrar el comerciante? Les voy a hacer un ejemplo acá de una compra, de una venta y luego de cómo debe registrar lo que el comerciante le tiene que pagar a la AFIP o al ARCA. Por ejemplo, el 1 de junio la empresa compra mercaderías por 50.000 más IVA, a crédito sin documentar. ¿Cómo tiene que hacer el asiento? Mercaderías es un activo que aumenta por 50.000, IVA a crédito fiscal, que sería el 21%, que es la alícuota general del IVA, sobre esos 50.000. Es un activo que aumenta. ¿Por qué? Porque cada vez que la empresa compra, cuando le paga el IVA a su proveedor, ese valor que le paga de IVA lo puede descontar del momento en que lo tiene que pagar o depositar al ARCA. Y la cuenta de pasivo que aumenta es proveedores porque lo estamos comprando a crédito sin documentar. Proveedores es la suma de estos dos importes, del valor de las mercaderías más el IVA. ¿Por qué lo descuento? Porque yo ya se lo estoy pagando al proveedor. Lo que hace el Estado es permitírmelo descontar porque si no lo estaría pagando dos veces, una vez al proveedor y otra vez al ARCA. Ahora bien, cuando la empresa vende mercaderías, también debe registrar en la venta ese IVA que se genera. Entonces, la empresa vende mercaderías por 65.000 más IVA, a crédito sin documentar. A crédito sin documentar significa que nos quedan debiendo en la cuenta deudores por ventas. Es un activo que aumenta. Y en el haber se incluye la cuenta ventas, que es un resultado positivo, por 65.000, que es el valor de las mercaderías que estoy vendiendo, el precio de venta. Y el IVA se registra en una cuenta que se llama IVA débito fiscal,
que es un pasivo. ¿Por qué? Porque yo se lo estoy cobrando a mi cliente, pero se lo debo a ese IVA al organismo recaudador. En la Argentina se llama ARCA. El 21% de 65.000 pesos es 13.650. La suma de esos dos valores es lo que a mí me paga el cliente. Pero lo único que me corresponde a mí como negocio es 65.000. Este valor de IVA que yo le estoy cobrando se lo debo al ARCA. Y el último día de cada mes se tiene que calcular cuánto le debe pagar el negocio al ARCA. Como yo les decía, este impuesto no es un resultado negativo para el negocio, ya que lo paga el consumidor. Entonces, ¿cómo lo calculo? Debo hacer IVA débito fiscal menos IVA crédito fiscal. O sea, lo que yo le cobré a mi cliente menos lo que yo ya le pagué a mis proveedores. Y el asiento se registra así. Le doy de baja al IVA débito fiscal y le doy de baja al IVA crédito fiscal. Porque al ser un impuesto mensual, estas dos cuentas se cancelan a fin de mes. O sea, quedan en cero. Cuando yo le cobré a mi cliente, era un pasivo que aumenta y ahora disminuye cuando calculo la posición mensual. Y al revés, cuando yo le compré al proveedor, lo registré en el debe y ahora para cancelarlo lo debo registrar en el haber. La diferencia entre débito y crédito es el IVA saldo a pagar, que es una cuenta de pasivo que aumenta porque es lo que realmente le debo pagar al ARCA. Y es en el momento en que se termina de devengar el IVA de cada mes, en este caso del mes de junio. Al mes siguiente, en julio, cuando pago el IVA, voy a darle de baja a la cuenta IVA saldo a pagar y al modo en que lo pago. Estas cuentas que les acabo de explicar son las que suelen ubicarse en el rubro cargas fiscales del pasivo.